Ahora con esta siguiente conferencia que es gestión de riesgos dentro de plantaciones y natas, que muy curiosamente también a los amigos de Mezcal Raíces los conocí primero en una plaza comercial y después en un encuentro de mezcaleros. Y ahí al hablar con ellos, pues encontré la relevancia y la importancia de que ellos están diversificando las plantaciones aquí en Michoacán. O sea, el problema ahorita no lo vemos, pero muy pronto, por el programa Sembrando Vida, porque se pusieron a sembrar agave cupriata en varios lugares, pues va a haber una sobreoferta. Y si no se aprovecha, o sea, se plantó más del que se va a requerir. Entonces, si se genera esa sobreoferta, vamos a andar pariendo cuates muy a la manera similar del agave tequilana. Pero para eso está nuestro amigo Gerardo Castillo. Gerardo, Hola, ¿qué tal? bienvenido. ¿Cómo estás? Bien, gracias, tú, Víctor. Bien, bien. Por acá nos trajo unas botellitas de mezcal para probar, mezcal raíces. Una de las sorpresitas a las personas que van a andar por acá, pues se les va a dar su shotcito de cortesía, ¿no? Gerardo, Claro, vamos a pues hacer ahora una sí que degustación. este espacio es para ti, para que nos puedas compartir pues toda la información relevante en cuanto a la gestión de riesgos, porque los productores pues dicen, nah, a mí ni me va a pasar, nah, no pasa nada. Pero ya cuando pasa, pues hay problemas, ¿no? Y esos problemas por lo general son económicos y muy fuertes. Entonces, para eso, justamente el día de hoy, Gerardo nos va a compartir este esquema de manejo de riesgos. Adelante. Gracias, Víctor. Dale, dale. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes a todos. Soy Gerardo Castillo de Mezcal Raíces. Primero que nada, agradecer a Víctor el esfuerzo que estás haciendo por llevarnos a nosotros, los que estamos dentro de la industria del mezcal, a tener un espacio de vinculación donde podamos nosotros compartir las experiencias que estamos teniendo dentro del desarrollo de la industria, como también a conocer otros eslabones que no teníamos contemplados ni en el radar dentro de toda la cadena productiva del agave, en este caso también de la industria del mezcal, donde todos o nosotros, por ejemplo, como marca, estamos muy encaminados hacia la sostenibilidad en el tema de lo que es desde la producción hasta lo que es la transformación, pero a veces no encontramos nosotros esos caminos, esos vínculos que nos ayuden a realizar o aterrizar esas acciones de manera ordenada. Por eso celebro mucho este esfuerzo que haces, Víctor, y lo agradezco y ojalá se siga haciendo cada año y de manera constante donde nosotros podamos aportar y dar un poquito de lo que hacemos. Y bueno, entrando un poquito en materia, nosotros vamos a hablar de nuestra experiencia, de lo que estamos haciendo en materia de riesgos, en riesgos estratégicos, que justamente Víctor acaba de tocar un tema muy importante, que es el tema del agave y la diversidad de los agaves, que es un riesgo estratégico que nosotros como empresa ya vimos y que nos llevó a tomar la decisión de hacer una diversificación en nuestras plantaciones aquí en Michoacán. Entonces empezamos ahorita a hablar de este taller. La intención de este taller es que nosotros demos a conocer el modelo de gestión de riesgos que estamos llevando a cabo y que nosotros podamos aterrizarlo en un entregable donde ustedes les pueda servir de base para tomar decisiones y que no se nos acabe la industria, porque si no tomamos en cuenta los riesgos que hay dentro del sector y la industria, se nos acaba el negocio a todos. Entonces tenemos que siempre estar muy atentos y estar metiendo mucho trabajo, porque esto no implica mucho recurso, pero sí implica mucha talacha, pero vale la pena porque nos ayuda a tomar decisiones más asertivas y vamos a generar, pues a tratar de fortalecer esta cultura para que la gente lo empiece a hacer dentro de la empresa y que sepan que existe esta metodología, que la pueden llevar a cabo y que de una manera muy sencilla les va a ayudar a que ustedes puedan mitigar muchos riesgos y muchas pérdidas en cuanto a recursos y esfuerzos. Bueno, lo primero que debemos de saber es que la evaluación de riesgos es solamente un componente de lo que son todos los componentes del control interno. Dentro del control interno, pues nosotros tenemos primero el ambiente de control, donde generamos los estándares para poder empezar a generar este ambiente de control. Después hacemos una evaluación de todos los riesgos, es decir, todo lo que nos puede a nosotros afectar de manera positiva o negativa dentro del sector. Generamos las actividades de control y después generamos la información y la comunicación para que todos estemos bajo el mismo canal dentro de la misma empresa y estar haciendo un monitoreo constante, ¿no? Porque si no hacemos estas acciones, pues realmente todos los esfuerzos que hagamos no van a ser suficientes para poder nosotros tener
un resultado positivo. Para esto, pues tenemos que empezar, bueno, para regresar un poquito, dentro de los componentes del control interno, ahorita el tema que vamos a tocar específicamente es solamente el de evaluación de riesgos. Entonces, solamente nos vamos a enfocar a ese componente del control interno. Ahora, para esto hay que definir lo que es un riesgo, ¿no? Para empezar. Entonces, es la posibilidad de ocurrencia de un evento con impacto positivo o negativo en el logro de los objetivos ocasionados por factores ya sea internos o externos, ¿no? Algunos ejemplos, pues, que puede ser positivo o negativo, el tipo de cambio, ¿no? El tipo de cambio nos puede afectar de manera positiva o negativa en todo lo que son los objetivos y está ocasionado por factores externos que nosotros no tenemos, pero que hay manera también de mitigarlo, ¿no? Luego tenemos los niveles de riesgos. Estos niveles de riesgos se clasifican como estratégicos, riesgos de entidad y riesgos operativos. De ahí nos pasamos a las categorías. Ahí vamos a categorizar estos riesgos, ya sean estratégicos, financieros, en cumplimiento, operativos, en riesgos de sistema o reputacional. Entonces, es importante que siempre tomemos en cuenta estos niveles y esto es solamente para enfocar lo que es el riesgo y hablando específicamente de riesgo. Y es importante que nosotros veamos que estos riesgos tienen un ciclo. Entonces, dentro de este ciclo, primero se tienen que identificar los riesgos, después se tienen que validar esos riesgos, se hace una evaluación, se atiende, se valida esa atención o ese tratamiento que estamos dando, se aprueban y después se hace una evaluación de todo lo que es el tratamiento. Esto es a través de un comité de evaluación de riesgos, que esto sepan ustedes que las grandes industrias o las grandes empresas dedican mucho recurso y dinero a este tema de riesgos y que pagan consultorías muy caras para poder hacer una evaluación y una mitigación de riesgos. Y que no necesariamente tenemos que ser una gran industria para poder llevar a cabo estos mecanismos de control dentro de nuestra empresa, ¿no? O sea, siendo microempresarios podemos llevarlo a cabo sin ningún problema. Y lo que queremos es darle la metodología para que ustedes lo puedan llevar en práctica en sus empresas para que puedan mitigar estos riesgos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es identificar, ¿no? Tenemos que identificar los eventos que puedan incidir en nuestra industria. Entonces, un ejemplo muy claro es el que acaba de dar Víctor, del tema de agave, ¿no? Si sabemos que el agave tiene ciclos en temas de precio y que va muy ligado al precio del tequilana, lo que hacemos nosotros como empresa es tomar la decisión de diversificar dentro de las plantaciones. Entonces, nosotros ya manejamos otras variedades que no son las variedades que van ligadas precisamente o que no están correlacionadas con el precio del tequilana. El precio del tequilana y el precio del espadín están muy correlacionados. Cuando baja el tequilana, arrastra también el precio del espadín. Y lo que nosotros estamos es enfocarnos en variedades silvestres que estamos conservando, como el cuish, el tobalá, el arroqueño, donde nosotros hacemos un plan de conservación de esas variedades y nos salimos de ese ciclo de precios que está muy marcado, tanto en esas dos variedades, que es el espadín, el tequilana, y ahora que se viene con esto que comentaba Víctor de Puebla, con el tema del cupreata. Entonces, un riesgo que nosotros vimos es precisamente esas fluctuaciones de precio en el agave y que nos lleva a tomar la decisión de diversificar nosotros como productores y como productores de mezcal y dar una oferta como marca de sabores diferentes y generar de algo que pudiera ser negativo, generar una fortaleza dentro de lo que es nuestra marca, ¿no? Luego, ya que tenemos identificados, tenemos también la parte, como empresa, este es un ejemplo donde nosotros tenemos también el tema de plagas e infecciones en la planta, lo que son incendios o temas climáticos, el precio de mercado que lo platicamos ahorita, temas de crimen organizado e inseguridad, gestión de talento y mano de obra, condiciones económicas de inflación, responsabilidad ambiental, cumplimiento regulatorio y gestiones de disputas, umbrales de decisión, escrutinio político y disputas geopolíticas. Entonces, estos son ejes que nosotros tomamos en cuenta dentro de lo que es las plantaciones
y el tema de lo que es la producción de mezcal, donde identificamos nosotros estos riesgos como riesgos estratégicos y lo que nosotros hacemos es un pequeño ejemplo donde les ponemos el riesgo y la definición de cada uno de los riesgos y las acciones que vamos a llevar a cabo para mitigar esto. Ya que nosotros generamos ese inventario de riesgos, ahora sí empezamos nosotros a generar una validación y revisamos que cumplan con las características definidas de lo que es un riesgo y de determinar si efectivamente es un riesgo o estamos hablando de un tema operativo o de un tema financiero. Entonces, aquí tenemos nosotros que empezar por ese inventario de riesgos para después hacer una definición y ver si realmente son un riesgo que nos pueda afectar positivo o negativamente. Ya que nosotros hacemos esa identificación, que vemos que es un riesgo, ahora necesitamos empezarlos a evaluar para nosotros realmente tener ya una implementación de este riesgo mediante un esquema de evaluación. Entonces, continuamente tenemos que estar verificando nosotros que realmente esos riesgos, las acciones que estamos encaminadas para mitigarlo, tengamos un medio de evaluación. Ahora, en los criterios de evaluación de estos riesgos tenemos un riesgo inherente y la probabilidad de un riesgo inherente para generar nosotros el riesgo inminente, hacemos una matriz donde hacemos la multiplicación de la probabilidad de que suceda el hecho contra el impacto que pueda tener. Por ejemplo, nosotros vemos el tema que platicábamos para seguir en lo mismo de lo del agave. Vemos que el riesgo inherente es el tema del precio del agave y qué tanto nos puede impactar ese precio. Entonces le hacemos una evaluación donde decimos, ok, la probabilidad de que suceda es de 4 y el riesgo de que suceda, cómo nos afecta, es tal vez de 3. Entonces, a ese valor que nosotros le vamos a dar al riesgo inherente contra el impacto que va a tener, eso nos genera un número y ese número es el que nosotros vamos a evaluar y vamos a hacer una matriz para nosotros ver qué tan importantes son esos riesgos o cuáles son menos importantes y qué acciones vamos a tener para controlar cada uno de ellos. Pero solamente lo podemos hacer esa evaluación con estos dos factores. Primero, qué tan probable es que suceda y luego, si sucede, cuánto nos puede impactar a nosotros. Y aquí es donde esta tabla es un mapa de calor, donde el mapa de calor nos da precisamente el número que nosotros necesitamos para evaluar cada riesgo y aquí podemos ver claramente cuáles son los riesgos que más nos pueden afectar y los que más impacto pueden tener, ¿no? Entonces, lo que está en 25 ya llega a ser algo crítico, que nosotros es algo que es muy seguro que suceda y que tiene un alto impacto dentro de nuestra empresa. Entonces, esto es muy importante hacer este mapa de calor porque nos ayuda a enfocar nuestros esfuerzos hacia las cosas que más afectación pueden tener para nosotros. Y ya dentro de este ciclo de vida, ya que identificamos esto, pues viene el tratamiento de qué vamos a hacer con cada uno de estos riesgos que nosotros que ya identificamos, que ya vimos qué tan probable es que sucedan y qué impacto pueden tener en nuestra empresa. Entonces, ahora sí, ¿cómo vamos a darle tratamiento a eso? ¿Qué acciones vamos a implementar para poder mitigar estos riesgos? De esto, una vez que ya se hace el tratamiento, ahora hay que validarlo, hay que ver que se estén haciendo esas acciones, que realmente estén funcionando y que estén mitigando este riesgo, este impacto que pueda tener en la empresa. Y de ahí nosotros hacemos la aprobación de la evaluación de riesgos basado en los criterios. O sea, nosotros generamos una evaluación que nosotros aprobamos también para estar nosotros viendo todo ese ciclo que se esté cumpliendo, que estemos trabajando todos en el mismo nivel, que realmente se esté trabajando en equipo, que la comunicación fluya hacia todos los partes de la empresa, porque que nosotros hagamos esta evaluación de la parte directiva tiene que permear siempre hacia abajo para que la gente esté en el mismo canal y realmente se lleven a cabo
estas acciones se bajen a toda la gente que está trabajando, a los colaboradores, para que estemos en el mismo canal, porque si nosotros hacemos acciones que no bajamos a las personas que nos ayudan, a nuestros colaboradores, entonces estas acciones pues no se llevan a cabo y entonces se generan mayores afectaciones, ¿no? Pues nosotros tenemos manuales, por ejemplo, para lo que es el manejo de plagas y enfermedades, pero si este manual no se lo hacemos saber o se lo hacemos llegar a la persona que está en campo todos los días haciendo las actividades, pues entonces de nada va a servir y no se va a generar el impacto que nosotros necesitamos. O lo que hacemos nosotros también en el control de malezas, porque el control de malezas, la política de la empresa, como va enfocada a la sostenibilidad, pues no aplicamos herbicidas. Entonces, para manejar un cultivo sin herbicidas, pues implica mayor mano de obra, mayor esfuerzo y hacer labores adicionales que si ellos no las conocen, pues realmente no se va a generar ese resultado que nosotros queremos llegar, que es el mantener un cultivo de manera orgánica. Y de esto de lo que hablábamos, ya que lo bajaste, ya que tú bajaste la instrucción, que generaste el mecanismo de control, ahora tienes que estarlo evaluando, ver que realmente ese manual que hiciste se esté aplicando, que la gente lo conozca y estar constantemente revisando que estén funcionando las cosas. ¿No? Nosotros también dentro de esta misma evaluación generamos también, aquí hablaban también en una de las ponencias anteriores, unas vinatas que tenían también cámaras en zonas donde no tienen electricidad. También nosotros tenemos cámaras solares donde nos permite estar viendo las actividades que se desempeñan todos los días en campo y que podemos estar nosotros haciendo la evaluación de todos estos mecanismos de control que estamos implementando y que también eso funciona como una parte de la evaluación de todo esto de riesgos y son acciones que no representan tal vez mucho costo, pero que sí nos pueden representar muchas pérdidas si no estamos nosotros al pendiente de ellos. Entonces, nosotros a través de este mecanismo y a través de esto que implementamos en la empresa, nosotros vamos a tener en lo que en documentos de la forma en la que nosotros podemos aterrizar esto a ya casos prácticos, es a través primero de generar un inventario de riesgos prioritarios, después tener nuestros matrices de riesgos y los controles. O sea, primero hacemos todo lo que hablamos anteriormente de lo que es la identificación de estos riesgos. Después hacemos los mecanismos de control para cada uno de los riesgos y al final lo derivamos en un mapa de calor para nosotros evaluar los riesgos que tenemos dentro de nuestra empresa. Y de esta forma mitigarlos, ¿no? Un ejemplo porque ahí hablábamos de algo de delincuencia organizada y seguridad. Mucha gente nos ha ofrecido tierras en zonas de tierra caliente muy baratas, donde pues como negocio financiero es muy viable, pero en temas de seguridad es muy riesgoso. Entonces nosotros no vamos a entrar a zonas que haya mucho conflicto o que sean zonas complicadas, donde impliquen un riesgo muy grande, aunque realmente aparentemente financieramente sea lo más óptimo. Nosotros haciendo una evaluación de riesgos, tomando en consideración las situaciones en las que se viven en el país, pues decidimos mejor no plantar en esas zonas e irnos a otras zonas donde podemos hacer nuestro cultivo sin que tengamos que lidiar con este tipo de situaciones. Entonces, por nuestra parte, pues es más que nada platicarles muy rapidito de esto. Es un tema muy complejo, es un tema que lleva demasiadas horas en profundizar en cada uno de ellos, pero quisimos hacerlo algo muy simple para que ustedes conozcan que existe esta metodología. Les vamos a dejar esta presentación si les sirve de base para poder implementar algunas acciones y con todo gusto vamos a estar nosotros a la orden y aquí compartiendo nuestras experiencias. Síganos a través de nuestras redes sociales en Raíces Eternas. Ahí estamos en Instagram, estamos en Facebook. Estamos subiendo nosotros ahí información y a través de esas redes también nos pueden estar nosotros haciendo consultorías, preguntas, lo que necesiten. Con todo gusto los vamos a atender. Muchas gracias, Gerardo, por toda esta clase express de gestión de Sí, riesgos que, pues bueno, uno en la práctica, plantando y destilando, pues las va aprendiendo por las malas, ¿no? Y nos cuestan. El problema es que a veces cuestan más. Pasa una vez, pasa dos veces, pasa tres veces y se nos sale de las manos, pero teniendo este tipo de frameworks como el que acabas de presentar,
esta evaluación, este mapa de calor, donde cada lugar tiene particularidades distintas. Ya mencionaste, hay temas del clima, temas sociales, temas políticos, temas tecnológicos, de acceso a los recursos, que va a ser muy distinto en cada lugar. No va a ser lo mismo aquí en Michoacán, donde estamos, Claro. que todos los problemas que viven en Oaxaca, ahí hay muchos padines. O si nos vamos a San Luis Potosí y a la región de Coahuila, que allá hay demasiados salmiana, no, Salmena Crasispina, que también casi no quieren esa agave, pues bueno, cada quien vive una historia distinta, pero con este framework pues nos podemos ayudar a encontrar estos problemas, ¿no? Vamos a ver si tenemos alguna pregunta. A ver, les dejo mi teléfono, Carlos Muñoz. Ay, sí, cierto, ahora no los etiqueté ahí en el grupo. Ahorita se los etiqueta ahí en el grupo. Jorge Ortiz, la aplicación la puede hacer cualquier persona, ¿requiere algo en manejo especial? No. Hasta son preguntas todavía del anterior. Tenemos todavía un tiempo de espacio para preguntas y respuestas. Quien guste, pues aquí está el buen Gerardo para responder cualquier duda que tengan respecto a la gestión de riesgos. A mí se me hacía muy interesante porque yo siempre lo he dicho, ¿cómo podemos lograr que la fábrica más bonita del mundo, que es el campo, que tiene muchos trabajadores que son consorcios microbianos, que son una microbiota que está actuando, aproveche de mejor manera el tema de los recursos que tiene disponibles. Y una de ellas, pues, es comenzar a tener este enfoque de lean manufacturing al interior de las plantaciones y los cultivos. En ese sentido, este lean manufacturing se aplica para la industria automotriz y ese sistema de gestión de riesgos proviene de una normativa internacional, la ISO, ¿no? Entonces, se hace para el sector automotriz, lamentablemente no se hace tanto para el sector agro, pero esa evolución a esta tercera ola del agave es la que seguimos. Ya. La misión. Ah, perfecto. Disculpen, amigos, un pequeño problemita técnico, pero ya estamos de regreso. Nos comentaba sobre el tema del picudo. Sí, comentaba que realmente en la industria pues hay muchos riesgos que compartimos todos dentro del sector, ya sea en Oaxaca o en San Luis Potosí o en todo, como lo que es el picudo, ¿no? Que es una plaga que nos afecta a todos y que dentro de nuestros riesgos estratégicos de cada uno tenemos que hacer, digamos que nuestro inventario de riesgos para saber qué medidas vamos a tomar con respecto a cada uno de estos riesgos que se nos presentan diariamente y de ahí cómo vamos a generar un plan de control, ¿no? Hay quien lleva el monitoreo a través de trampeo, pero esto tiene que ser una política de la empresa, de decir, bueno, vamos a hacerlo de manera orgánica a través de monitoreo y trampeo, y con eso vamos a hacer una disminución y un control de esta plaga, o vamos a aplicar ciertos productos para poderlo controlar. Entonces, todo esto, cada quien decide qué tratamiento le va a dar, pero que el riesgo, pues sí lo compartimos todos. Y dentro de nosotros, cada uno de nuestras empresas tiene que tomar la decisión para hacer la mitigación, la evaluación y el control de estas plagas, en este caso del picudo. Ahorita preguntaban que si teníamos un inventario de riesgos. En la presentación tenemos el que nosotros hicimos para nuestra empresa, se los compartimos. Lo vamos a dejar en la presentación para que la conozcan y ahí vienen los que nosotros identificamos para lo que es nuestra empresa, que es Raíces Eternas, pero con todo gusto se los compartimos para ver si les sirve de base y de ahí vayan ustedes estructurando el propio. Perfecto, perfecto. Pues en ese sentido también, concatenando un poco con las conversaciones que hubo ayer, la doctora Rebeca platicaba sobre, pues que también tenemos nuestros amigos los bichos y nuestros enemigos los bichos. Entonces hay depredadores naturales del picudo, como son otras especies de escarabajos que nos pueden ayudar. Y el poder discernir entre si un bichito es bueno o malo, dependiendo de los intereses que tenemos en nuestro cultivo, pues también nos ayudará a llevar ese control orgánico. ¿Tenemos alguna pregunta ahí en chat? Perdimos el audio. ¿Tienen alguna base de datos para hablar riesgo? Y lo Es la que mencionamos. comentamos. Ok. Vale. Bueno, si no hay más preguntas por el momento, pues podemos continuar con la siguiente charla. Alberto, ¿necesitas darle reconocimiento a Gerardo? Muchas gracias. Con todo gusto. Pues muchas gracias por esta charla, Gerardo. La verdad, apreciamos que hayas tomado el tiempo.
ese producto tú lo traes, no sé si podamos Sí, darle cámara o lo puedes traer, sí, para que sepan de ello. que nos conozcan. Y vengan acá a Macataga también a probarlos, no solamente conocerlos. ¿Cómo Y lo les damos adquiere? ahorita una Puedes decir. degustación. A través de nuestras redes sociales, estamos en raiceseternas.com.mx, es nuestra página de venta en línea, pero también nos encuentran en Instagram y en Facebook como Raíces Eternas.